consumido y consumado. Es un salmo bastante particular porque parece en algunos aspectos notarse muy ambiguo, y cuando digo muy ambiguo es que pareciera no tener claro y muy definida su interpretación o su aplicación, y saber en qué momento se está aplicando para el autor del salmo, que es David, ¿sí? Como bien el salmo lo dice. Pero ¿en qué momentos pudieran aplicarse al Señor Jesucristo? Pero sí tiene algunos versículos, ese Salmo capítulo 69, donde, siendo una vivencia presente del salmista, tiene un énfasis mucho más profundo en nuestro Señor. El primero dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que ¿qué? Me odian sin motivo. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 15, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron, ¿qué? Me odiaron sin motivo. Dice el Señor Jesucristo aquí en Juan que Él estuvo haciendo diferentes milagros en medio de los judíos para que ellos pudieran comprobar que ese hombre que hacía milagros era el Mesías, el elegido de Dios para la salvación de la humanidad. Pero que aún así ellos le rechazaron, y no solamente le rechazaron, sino que blasfemaron diciendo que todos esos milagros venían por el príncipe de las tinieblas, por el diablo mismo. Y Jesucristo expresa que, dada la manifestación de su gloria, ya no había motivo para que le rechazaran. Pero por consiguiente, aunque ellos endurecieron su corazón contra el Mesías, vendría después el Espíritu de Dios, aquí se conoce como el Consolador, para que diera posteriormente testimonio de él. ¿Sí? Testimonio de él. Así que mientras David hablaba acerca de los enemigos que le rodeaban, el Espíritu de Dios estaba enfatizando que a causa de esos enemigos, no solamente que le rechazaron, sino que le blasfemaron, a causa de esos enemigos vendría otros que sí le serían testigo por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a los gentiles. En el versículo 8, bien interesante este versículo, dice: soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. Para los hijos de mi madre. Y este texto tiene varios enfoques. Uno, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 24 al 30, se los voy a recrear rapidísimo porque no tenemos tiempo para leerlo. Habla del momento en que Isaí, su padre, le pide que lleve provisión a sus hermanos mientras ellos están junto con Saúl, dispuestos a la guerra con los filisteos, donde Goliat estaba liderando y confrontando a los ejércitos de Israel. De sus hermanos habían 3, eran 8 hermanos, pero de sus hermanos 3 estaban allí peleando, 3 estaban allí combatiendo, y David se fue a llevar alimentos, pero además preguntó qué era lo que sucedía, y cuando su hermano mayor se dio cuenta que él estaba allí preguntando por quién era ese hombre que estaba retando a los escuadrones de Israel, lo menospreció, lo humilló. Pero además, cuando miramos Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En este momento ya está hablando del Señor Jesucristo y dice que sus hermanos judíos
¿qué? Lo desecharon, lo rechazaron. Dice que para ellos vino Jesucristo, pero que ellos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿esos son llamados qué? Hijos de Dios. Entonces, no solamente David fue rechazado por sus 3 hermanos, especialmente por su hermano mayor cuando fue a inmiscuirse en el tema de la batalla, sino que el Señor Jesucristo, en su forma de hombre, vino a su pueblo Israel y su pueblo Israel le rechazó. Y no solamente que el Salmo está anunciando, primero las desolaciones y la amargura del Señor Jesucristo, aún manifestadas en Getsemaní, en la cruz, pero que luego el Señor traería juicio a la nación de Israel y endurecimiento en parte, para que la gloria del Evangelio sea anunciada a los gentiles, para que los gentiles sean salvos y posteriormente sea restaurada la nación de Israel, para que unos y otros vean las promesas de Dios cumplidas. Unos en la nación de Israel restaurada y completamente perfeccionada, pero 2, para que nosotros los gentiles podamos ver la manifestación del reino de Dios tangible y visible en esta tierra. Y los que hemos creído, gobernaremos y reinaremos con Él. Los que no, no. Un comentario y terminamos con esto. Dice que el Salmo ofrece un modelo de cómo llevar nuestro dolor y angustia ante Dios, confiando en su justicia y misericordia.